La palabra de Dios es viva y es eficaz. Se nos presenta como una lámpara que alumbra nuestro camino. Es como un manual de instrucciones para nuestro día a día. Y a través de ella podemos descubrir y entender el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Te invitamos a escuchar la siguiente reflexión y estamos convencidos te será de mucha bendición. Disfrútala. Vamos a estar meditando en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, los primeros 13 versículos, en el texto que habla acerca de los dos testigos. Y el texto empieza hablando así. Entonces me fue dada una caña, semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Hermanos, el libro de Apocalipsis es un libro que está repleto de simbología. Y en esta ocasión Juan empieza hablando del templo que simboliza la iglesia del Señor. El templo es la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo. Dios tiene a su iglesia medida, Él la mide en el sentido de que Él la conoce, Él la protege, Él la guarda. Esto es una alusión a un texto que aparece en Ezequiel, que Dios manda al profeta a medir el templo. ¿Qué sentido tiene eso? Medir el templo significa conocerlo, y también habla de que está amurallado, de que lo protege. Nada ni nadie le va a hacer ningún daño espiritual a la iglesia. Sin embargo, el plan de Dios en este mundo no es simplemente amurallar, no es simplemente poner un cerco en la iglesia y protegerla. Dios no se limita solo a proteger a los suyos en el ámbito espiritual. Y hay creyentes, y quiero empezar por allí, hay creyentes que piensan que la vida cristiana consiste en esto, que consiste en estar cómodos y protegidos en este mundo. Piensan que estar bendecido por Dios es tener todas las cosas que en este mundo les hace sentir bien, que les da paz y les da seguridad. Entonces, cuando yo tengo una familia, mi familia está en orden, tenemos salud, tenemos una casita, un trabajo que nos permite pagar la hipoteca, tenemos un coche, buena situación. Entonces, en ese marco es que nosotros estamos en bendición, estamos en victoria, estamos contentos, tranquilos. Y muchas veces podemos denunciar el falso evangelio de la prosperidad, ese evangelio falso que habla de que las bendiciones de Dios son las bendiciones terrenales, y quien está bendecido por Dios es porque tiene todos los asuntos resueltos en este mundo e incluso puede proyectarse y Dios va a cumplir con sus propósitos. Y sabemos que eso es una mentira del diablo, eso no es el evangelio, pero podemos estar denunciando ese falso evangelio, pero al mismo tiempo vivir conforme a los principios de ese falso evangelio y ni siquiera darnos cuenta. Mira, es cierto que Dios puede bendecirnos mucho terrenalmente, pero fíjate que hay personas que son muy bendecidas en este sentido y sin embargo están muy lejos del amor paternal de Dios. Hay gente que tiene buena salud, un buen trabajo, buenos proyectos, que parece que todo lo que hace prospera y sin embargo están muy lejos del corazón de Cristo. Porque la vida cristiana no consiste en llenarnos de bendiciones terrenales, aunque Dios las puede dar, sino de conocer a Dios y de amarle cada día más, aunque a veces sea a través de la tribulación y de la dificultad. La vida cristiana consiste en ser conformados a la imagen de Cristo, que Dios cada vez haga que tú te parezcas más a Jesús, aunque eso a veces pase o signifique pasar por aflicciones. La vida cristiana consiste en poner en línea nuestras vidas a la voluntad de Dios y al avance de su reino. Y la vida cristiana consiste muchas veces en renunciar a los deleites de este mundo a fin de alcanzar una gloria mucho mayor. Y el mensaje de hoy pretende enfocarnos ante esta realidad, ante el peligro de la comodidad. Vivimos un tiempo bonito, sí, pero no nos confundamos, no nos desenfoquemos, no perdamos de vista cuál es el propósito y nuestra misión. Así que, ¿por qué no oramos al Señor? Os animo a poner nuestro corazón delante del Señor. Vamos a pedirle que nos abra el entendimiento y que la palabra de hoy afecte a nuestra voluntad, a nuestras, sí, a eso, que nos revolucione, nos transforme. Amén. Oremos. Señor, venimos a ti cantando que te serviremos.
que hemos sido transformados, que hemos sido rescatados del pecado. Cantando, Señor, que tú eres nuestra roca. Cantando que al sonar de tu nombre toda rodilla se doblará y que tú eres Rey de Reyes y soberano de todas las cosas. Cantamos esto y queremos, Señor, creerlo de corazón y vivir conforme a estas verdades. Y te ruego, te pido que hoy bendigas tu palabra, nos permitas escucharla y atesorarla como a ti te agrada, para que demos fruto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el primer punto de la predicación es los dos testigos. Fijaros que el texto empieza hablando de la iglesia y de la protección de Dios a la iglesia, pero nos sigue diciendo que hay una parte que está fuera de la iglesia, que no se tiene que medir, es decir, está fuera de la protección de Dios, no está protegida, no está amurallada. Hay una distinción clara en los primeros dos versículos entre la iglesia y lo que está fuera de la iglesia. De hecho, dice el texto que lo que está fuera de la iglesia, el mundo, el sistema del enemigo, va a enfrentarse a la iglesia. La parte que está fuera va a hacerle la guerra a la iglesia, el mundo va a estar enemistado con la iglesia, va a tratar de destruirla. Y en ese contexto de guerra espiritual, ¿qué va a hacer Dios? ¿Cuál es el propósito del plan de Dios? ¿Qué nos revela Dios en su palabra? Bien, el versículo 3 nos dice qué va a hacer Dios en esta situación. Dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Dios da a sus dos testigos para que profeticen. Esto significa que Dios no solamente protege y guarda a su pueblo. Dios no solamente hace una distinción clara entre los que son sus hijos y los que no lo son. Dios no bendice a su pueblo para que su pueblo se acomode, sino que Dios envía a su pueblo en misión. Es una misión que es dada por Dios por medio de unos testigos que son encomendados por Dios. Y estos testigos tienen que llevar a cabo esta labor misionera de manera ininterrumpida durante el tiempo que se está librando esta guerra espiritual. Y dice la palabra que estos testigos van vestidos de cilicio, es decir, van vestidos de luto. ¿Por qué van vestidos de luto? Porque estos testigos están predicando un mensaje, están anunciando un mensaje solemne, un mensaje que compunge su corazón. Están predicando al mundo que se vuelva a Dios, que se arrepienta. Están advirtiendo al mundo del juicio que vendrá y que más tarde leemos que aparece en Apocalipsis 11 también. Esa es su misión, predicar durante toda la era de la Iglesia el mensaje de arrepentimiento para advertir al mundo del juicio que va a llegar. Ahora bien, ¿quiénes son los dos testigos? ¿Quiénes son estos dos personajes? Versículo 4. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Hermanos, algunos han defendido que estos testigos pues, pueden ser Moisés y Josué por la autoridad que tienen, o pueden ser, y por su connotación bélica, ¿no? Puede ser, o pueden ser Moisés y Elías, porque son dos grandes profetas, o Elías y Eliseo. Lo más normal es que sería que son Elías y Enoc, porque fueron llevados al cielo sin ver muerte y que tienen que morir. Y al final, todo este tipo de interpretaciones son bastante aleatorias, son suposiciones que conectan partes de la Biblia de una forma en la que hay muchas opiniones, cada uno puede verlo de una manera y nunca podemos llegar a un punto claro, ¿no? Nos quedamos en el terreno del misterio. Pero de nuevo, hermanos, para interpretar Apocalipsis tenemos que entender que es un libro que utiliza simbología. Son símbolos que expresan ideas, y para responder a la pregunta de quiénes son estos dos testigos, tenemos que tener en cuenta que la simbología que utiliza Juan en el Apocalipsis está continuamente apuntando al Antiguo Testamento, porque Juan es un judío que conoce el Antiguo Testamento y escribe en conformidad a las Escrituras. Juan hace conexiones continuamente con el libro de Daniel, con Ezequiel, con Zacarías, etc. Y en esta ocasión, Juan está haciendo referencia a una profecía que se da en Zacarías. Zacarías capítulo 4, versículos del 1 al 6. Mira lo que dice la palabra. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé. Esta me encanta porque aquí Zacarías se queda igual que nosotros cuando leemos esto. ¿Qué significa? Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto?
Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, para ponernos brevemente en contexto, el libro de Zacarías relata una era sombría espiritualmente para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está en Babilonia, está en el exilio y tienen que regresar a su tierra. Y entonces, en ese regreso de los cautivos, se levanta oposición y cuenta como en medio de esa batalla, de esa oposición, en el regreso de su pueblo a su tierra, Dios levantó a Zorobabel como gobernador y a Josué como sacerdote para liderar el regreso de los cautivos que estaban en el exilio. Sin embargo, Dios le declara a Zorobabel por medio de Zacarías que esa labor no se haría por medio de ejércitos, ni por medio de fuerzas humanas, ni de estrategias de hombres, sino que iba a ser por medio del Espíritu Santo. Y ahora Juan conecta esa idea de los dos testigos con estos personajes en el sentido de que su misión iba a ser llevada a cabo por el poder del Espíritu de Dios, no con fuerzas, no con ejércitos, no con capacidades humanas, sino con el poder del Espíritu de Dios. Los candeleros en el libro de Apocalipsis simbolizan la iglesia del Señor. En el capítulo 1 vemos, ¿no?, como los candeleros son la iglesia del Señor. De manera que estos dos testigos son una expresión simbólica de la iglesia y Juan hace alusión a lo que pasa en Zacarías para decir que van a tener una misión de reconquista, de volver a establecer la ciudad de Jerusalén y volver a llevar a los cautivos hacia allí. Tiene una misión en la que hay oposición y esa misión va a ser por medio de la palabra de Dios. Estos dos testigos son una expresión simbólica de la iglesia misionera actuando para proclamar la palabra de Dios. Se trata de la iglesia universal. No son dos personajes concretos, sino que prefiguran a cualquiera de la iglesia universal que tiene la misión de predicar la palabra y cuya misión está respaldada por el poder de Dios. Y la idea de que el símbolo de la iglesia misionera sean dos testigos encaja con la forma en la que Jesús tiene de enviar a sus discípulos. Mira lo que dice Marcos 6:7. Después Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos ¿cómo? De 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Jesús envía a sus discípulos de 2 en 2 para llevar a cabo la obra misionera. De modo que estos dos testigos se refieren a toda la iglesia que tiene la misión de predicar el evangelio con el poder del Espíritu Santo. No con fuerzas, no por medio de un partido político, no por medio de hacerlo a nuestra manera o tratando de convencer a la gente con argumentos intelectuales. No, que la misión de la iglesia, estos testigos que prefiguran a toda la iglesia en misión, tienen una labor que tiene que ser hecha por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, debemos tener claro cuál es nuestra misión y debemos ponernos manos a la obra. La iglesia no existe para estar cómoda en este mundo, sino para extender el reino de Dios en la tierra. Y yo te quiero preguntar, ¿estás sirviendo en tu vida para la misión? ¿Estás predicando el evangelio activamente, de manera intencional? Mira, tal vez no todos seremos llamados a ir a otros países, porque cuando escuchamos la palabra misiones, siempre la mente, al menos a mí me pasa, viaja hacia irnos a lugares remotos, donde, ¿verdad? Igual, en ese sentido, no todos somos misioneros, pero sí todos somos misioneros en nuestro campo de batalla, en nuestro contexto cercano. Y todos debemos poner nuestra vida al servicio de la misión de Dios. Tú y yo somos misioneros. En el instituto, en la universidad, cuando tus compañeros se opongan al mensaje del evangelio, cuando haya una situación en la que tú tengas que tomar una decisión de a qué Señor servir y a qué Señor seguir, cuando tengas oportunidad de hablar, tú eres un misionero donde Dios te ha puesto en tu trabajo. Dios te ha puesto en ese trabajo para que tú estés en misión, para que tú hagas el bien y extiendas el reino donde tú estés. En tu familia que no es creyente, tú eres un misionero. Yo como padre, como esposo, tengo la misión de llevar a mi esposa y a mis hijos a Cristo, de estar continuamente predicándoles el evangelio y modelando el evangelio en mi vida. Y debemos reconocer, yo soy el primero, que tenemos la tendencia, todos los poderes del mundo están operando y nuestra propia carne está operando para que nosotros tengamos la tendencia a despistarnos y de hacer planes y de vivir
con los ojos puestos en la tierra. Mi carrera, mi proyecto, mis trabajos, mi noviazgo, y todo eso puede estar muy bien, pero ¿has pensado lo que quiere Dios para tu vida y cómo Dios te quiere usar en cada momento? Cuando vas a tomar una decisión o en el lugar en el que estás ahora, no te preguntes qué es lo que tú quieres solamente, pregunta si realmente eso es lo que quiere el Señor y cómo eso puede ser usado para su gloria. Tenemos que aprender a vivir con los ojos puestos en la eternidad. Piensa formas en el contexto en el que estás, cómo poner tu vida al servicio del Señor y cómo tu vida puede servir para extender su reino. Tal vez por medio de renunciar a cosas o de estar incómodo o de perder amistades o de acercarte a gente. Piensa, ¿cómo puedes hacer aquí, ahora, en mi contexto, en el colegio, en el instituto, en la universidad, el trabajo, en el paro, cuando llevo a mis hijos al colegio, lo que sea? ¿Cómo el Señor me envía hacia allí para ser un portador de su imagen, para ser luz y sal, para extender el reino? ¿Cómo puedo hacer yo aquí para que Cristo sea anunciado? Segundo punto es la guerra contra los testigos. La Iglesia de Dios debe servir y estar enfocada para la misión de extender su reino. Y ahora Juan nos muestra, en primer lugar, que la Iglesia va a recibir su respaldo. Dice la palabra, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos, los testigos, tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Amén. Hermanos, a los ojos de este mundo, los cristianos, a los ojos de este mundo, podemos parecer tan débiles, tan frágiles, incluso tan insignificantes, incluso me atrevería a decir que tan ridículos, porque ponemos en balanza las fuerzas de los gobiernos, la fuerza de los ejércitos, la fuerza de las ideologías que operan en contra de Dios, la fuerza de la opinión pública, de los medios de comunicación, de la sociedad, de todos los recursos del mundo, la política, el dinero, el poder. Todo ello está operando para extender el reino de las tinieblas. Y en contrapartida a todo eso tenemos a un grupito de cristianos mansos, humildes, en una habitación, en una iglesia, orando de rodillas, clamando al Señor. Y humanamente hablando, si tuviéramos que apostar por quién va a ganar, ¿por quién apostaríamos? A los ojos de este mundo, este grupito de cristianos, el pueblo de Dios se ve totalmente en desventaja. Pero Juan nos abre el velo de la eternidad y nos enseña que detrás de estos dos testigos, que detrás de la obra misionera de la Iglesia, que detrás de los poquitos recursos, de la falta de medios, de los hombres y mujeres que con mansedumbre, con humildad presentan defensa de su fe y viven para extender el reino de Dios, detrás está el Dios soberano y todopoderoso, dándole poder y autoridad a su pueblo por medio de su palabra. Iglesia del Señor, esta obra es de Dios. No es tuya, no es mía, no es de Moisés, no es de un pastor erudito, no es de los teólogos, no. Esta obra es de Dios, del Creador de todas las cosas, y Él nos ha dado la autoridad y el poder de su palabra para llevarla a cabo. Sin embargo, también Dios nos declara una y otra vez en su palabra que vamos a recibir oposición. Dice la palabra, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Lo que vemos en las Escrituras constantemente es que la persecución contra la Iglesia y el rechazo del mensaje del Evangelio ha existido y existe y siempre existirá en mayor o menor medida. Hermanos, recordemos que hoy en día hay lugares en los que tu vida corre peligro si te atreves a predicar a Cristo. Hay lugares donde plantar una iglesia es difícil, hay oposición. Hay lugares donde está prohibido predicar a Cristo. La semana pasada creo que nuestro hermano Ezequiel fue con Jonathan a predicar a Marruecos. Estuvieron en una ciudad de Marruecos a compartir la palabra y pudieron ver cómo era la vida allí eclesiástica, ¿no? Y en ese país concretamente tú puedes abrir una iglesia
Sí, tú puedes decir que hasta cierto punto socialmente no está muy bien visto, pero tú puedes decirlo, nadie te persigue por decir que eres cristiano y por ir a la iglesia los domingos, pero tú no puedes hacer proselitismo, tú no puedes hablarle a nadie de Jesús. Tú no puedes predicar el evangelio en la calle, tú no puedes hacer actos de evangelismo, no puedes repartir folletos, porque si haces eso te pueden multar y pueden llegar incluso a apresarte. Hermanos, y hablaba con Ezequiel y del testimonio de los hermanos de la iglesia, y esa gente que está ahí en ese contexto tiene un amor por el Señor, un celo por compartir la palabra. Entonces, allí tú no puedes ir a alguien y hablarle de Jesús, pero sí puedes responderle si te pregunta. Entonces lo que hacen es intentar de provocar situaciones en las que son preguntados por su fe, porque si ellos responden, entonces no pueden ser acusados. Y a veces pensaba, ¿no? Digo, mira, esos hermanos que están deseando poder evangelizar en las calles y poder hablar libremente de Jesús y lo hacen siempre que tengan oportunidad, y nosotros aquí que tenemos libertad, actuamos muchas veces aquí como si estuviéramos viviendo en esos países. Como si estuviéramos en Marruecos, por ejemplo, y no pudiéramos hablar de Jesús de nadie. Nos autoimponemos censura. Porque tenemos vergüenza, tenemos miedo al rechazo, no queremos que nos juzguen o que nos malinterpreten. ¿Ves? Está todo centrado en mí. Y eso nos limita. Pero hay lugares incluso en los que ser cristiano per se está perseguido. Tú no puedes decir que eres cristiano, tienes que hacerlo en secreto. Si saben que eres cristiano y que sigues esa fe, entonces vienen a increparte, te apresan. Hay lugares incluso en los que te matan por seguir a Cristo. Iglesia, la palabra nos enseña que vamos a pasar por dificultades y nos declara en este texto que esa persecución se va a ir intensificando conforme se acerque al fin. En otras palabras, mira, Dios nos muestra que la cosa puede ser difícil, pero debemos esperar lo que la Biblia nos dice en todos los textos que hablan de los últimos tiempos y de cómo va a desarrollarse la historia. Lo que debemos esperar como cristianos es que las cosas cada vez se ponga peor. Es lo esperable. Y a mí me preocupa mucho la fragilidad emocional, la fragilidad intelectual y sobre todo espiritual de esta sociedad de Occidente. Vivimos aletargados, todo nos hace daño, somos hipersensibles, tenemos la piel muy fina. Cualquier cosa nos hace tambalear. De verdad, hermanos, tenemos algunas veces aquí en Occidente, en lo que se llama el primer mundo, tenemos unos problemas que tú se los cuentas a según qué persona en otros contextos y te miran con cara de que no me lo puedo creer. ¿Cómo puede ser que te preocupes por estas cosas? La comodidad, hermanos. Me preocupan las horas que pasamos con pasatiempos. Fijaos en esa palabra, pasatiempos, ¿no? Dejemos que el tiempo pase, pasatiempos, como si el tiempo sea algo que podamos dejar pasar. El tiempo que pasamos con el ocio, tanto ocio, con distracciones. No somos reflexivos, no nos paramos, no leemos. Tanto tiempo con el móvil, hay una aplicación que todo eso, yo no digo que los móviles estén mal, pero hay una aplicación que te muestra el tiempo que tú pasas con el teléfono, ¿no? O hay teléfonos que lo hacen y te van midiendo. Yo te animo a que, si no lo tienes instalado, te lo instales y veas, te des cuenta de cuántas horas pasamos con el teléfono, muchas veces viendo cosas que no tienen la menor importancia, que son impactos de dopamina, de esa hormona que te hace... Y yo mismo me he descubierto a mí mismo y me han pasado 20 minutos sin darme cuenta mirando cosas que no tienen importancia, con el dedito así. Y yo te animo a que lo hagas al menos para que seas consciente de que cada vez que digas o le digas a alguien o te digas a ti mismo es que no hago eso que debo porque no tengo tiempo, sepas que te estás mintiendo, que no es verdad. Sí tienes tiempo, lo que lo usas mal. Y me preocupa esas distracciones, el móvil nos tiene enganchado, me preocupa que vivamos tan llenos de todo lo material, estamos llenos de todo y sin embargo tan insatisfechos con nuestra vida. Me preocupa esa falta de conciencia de vivir con los ojos puestos y el corazón puesto en la eternidad. Hermanos, iglesia, vivimos en una guerra espiritual y debemos estar preparados para la batalla. Y mucho me temo que el enemigo, en nuestro contexto, nos ha metido el gol de hacernos creer que esa batalla o no es tan importante o no existe.
Y esa batalla existe, y esa batalla se libra de rodillas, conociendo a Dios en su palabra, llenándonos de fe en sus promesas, entendiendo en su palabra cómo es el mundo en el que vivimos, cómo opera y cómo funciona el pecado que todavía está ahí en nosotros oprimiéndonos, entendiendo cómo funciona Dios en este mundo, qué es lo que Él ha prometido, cómo debemos esperar vivir en este mundo y qué es lo que debemos esperar en la eternidad. Y eso, hermanos, tenemos que hacerlo nosotros de forma activa, llenarnos de Dios nosotros de forma activa. Es una responsabilidad nuestra en la que tenemos que ser disciplinados. De lo contrario, nuestro cristianismo será frágil. Cualquier viento nos hará tambalear. Y no pienses que esto no tiene nada que ver contigo porque tú vives tranquilo, tú estás cómodo, tú estás en una buena iglesia, tienes hermanos que te quieren, no tienes muchos problemas. Esto que está diciendo el predicador a mí no me ha pasado nunca. Mira, si tú eres cristiano, si eres cristiana, si eres un hijo o una hija de Dios realmente, tienes que saber, tener muy claro que este mundo va a por ti. No hay tregua. Tú no puedes decirle al mundo, mira, yo no te molesto si tú no me molestas. Este mundo tiene declarada la guerra a Dios. El diablo va a por ti. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y como te despistes te muerde y como te sigas despistando te come. Hermanos, el mundo dirigido por Satanás va a atacar al pueblo de Dios y vemos en la palabra que eso va a ir intensificándose y va a atacarlo como nunca antes lo ha hecho y se va a escarnecer contra nosotros. Mira, los cadáveres de los testigos. Cuántos misioneros han muerto y han dado su vida y muchos cristianos, ¿no? Pero vemos cómo eso se va intensificando. Dice que estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Es en este mundo de pecado, en este mundo que nos distrae, en el mundo de las luces, del ocio, de Netflix y de los reels, de TikTok, es en este mundo que tanto nos atrae, es en este mundo que nuestro Señor Jesús fue crucificado. El mundo quiso exponer su golpe contra el Señor públicamente, avergonzándole, humillándole, y ahora dice que de la misma manera la iglesia está siendo expuesta y será expuesta definitivamente a la misma vergüenza. La derrota de la iglesia va a ser exhibida en el lugar más público. El mundo va a querer y quiere y sigue queriendo y querrá con más intensidad que se nos avergüence y que se diga públicamente que nos ha vencido y que ha callado nuestra voz. Va a querer humillarnos, no va a permitir ni siquiera que se nos entierre. Y justo antes del juicio final, dice la palabra que va a parecer que lo está consiguiendo. Que está ganando, que el mundo cada vez gana más terreno al pueblo de Dios. Y conforme parezca que lo está consiguiendo, este mundo se va a alegrar cada vez más. Mira lo que dice el versículo 10, y los moradores de la tierra, dice, se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Incluso se enviarán regalos unos a otros. ¿Por qué? Porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Hermanos, para el mundo nuestro fracaso es una fiesta. Se alegran y se van a alegrar más de nuestro sufrimiento. Se van a regocijar con nuestra humillación. Cuando nos matan y cuando nos sigan matando más y cuando nos sigan humillando y cancelando y censurando, se van a felicitar y se van a enviar regalos. En realidad todos podemos ver esta tendencia cada vez como va creciendo más en el mundo. Siempre ha habido oposición, pero cada vez hay más tendencia a ir en contra del cristianismo y a todo lo que huele al Dios de la Biblia. Este mundo cada vez ama más lo malo y cada vez aborrece más lo bueno, con más intensidad. El mundo cada vez está más en contra de Dios, cada vez hay más corrupción moral, cada vez hay más corrupción social y hay veces incluso, no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa que se están defendiendo cosas y posturas y ves debates y ves ideas que dices, pero ¿cómo puede ser que esté pensando esta persona en esto de esta forma? Que no puedes llegar a entender cómo puede ocurrir tanta maldad en la mente de alguien. Y que no se den cuenta que lo que están diciendo es mentira y es malo.
tantas ideologías. Y el mundo se va a alegrar cuando nos calle y cuando nos humille y cuando nos mate. Y se va a alegrar porque el mensaje de la iglesia es incómodo para este sistema. Es incómodo. Hermanos, este mundo no nos ha amado nunca, ni nos ama ahora, ni nos amará jamás, y debemos dejar de esforzarnos por conciliar el mensaje de la cruz con el sistema del mundo. El mundo se opone a la cruz se opone al mundo, el mundo aborrece a Dios y por tanto aborrece a todo el que le representa. Así que no tratemos de amoldar el mensaje, no tratemos de que nos quiera la gente del mundo vendiendo el mensaje. El mensaje que predicamos atormenta a este mundo porque le decimos a las personas de este mundo que la culpa es suya, que no son tan víctimas como se creen, que son responsables ante Dios, que son pecadores. Le decimos a este mundo que no pueden vivir como les da la gana, que hay un Dios soberano que les va a juzgar y que no pueden dar rienda suelta a sus apetitos. Le decimos al mundo que hay un bien y hay un mal que son objetivos y que un día van a tener que rendir y dar cuentas ante ese Dios que los va a juzgar. Le decimos a este mundo que no hay ni filosofía, ni religión, ni ideología que te pueda salvar y que el único camino para poder estar en paz con Dios es Jesucristo. Le decimos a este mundo que la verdad absoluta es Jesús y que todos deben dejar sus vanos razonamientos. Le decimos al mundo que ellos no pueden definirse a sí mismos, que no pueden ser lo que quieran ser, sino que ellos son lo que Dios dice que son. Le decimos al mundo que Dios es el que ha diseñado la familia y que la familia es de una manera como Dios quiere y que trastocar eso no puede ser nunca familia. Le decimos al mundo que no hay razonamientos, que no hay filosofías que puedan salvarse y deben abandonar todos sus pensamientos y arrepentirse de sus pecados para correr a Cristo en fe. Y eso, amados hermanos, Iglesia del Señor, a este mundo les reconcome las entrañas. No pueden soportar este mensaje. Todas las opiniones en este mundo posmoderno relativista son respetables, menos esta. Por aquí no pasan. Esto es delito de odio. Esto es homofobia. Eso es fundamentalismo, es radicalismo. Tú no tienes amor en tu corazón y tenemos que cancelarte, censurarte y, si cabe, apedrearte. Y sobre todo queremos que te calles. El mensaje de la cruz es insoportable para el mundo y por esa razón debemos esperar que nos rechacen y nos persigan. Es cierto, hermanos, que tenemos que presentar el mensaje del Evangelio de la mejor manera posible y hacerlo con tacto, hacerlo con sensibilidad, esperando el momento adecuado, siendo sensibles al Espíritu Santo, no ir ahí pegando bibliazos y siendo descortés y no teniendo esa gracia del Señor. Eso es cierto. Muchas veces hay gente que puede rechazar el Evangelio no porque rechace el mensaje, sino porque rechaza nuestras formas de presentarlo. Y tenemos que orar al Señor y pedir humildad para tener esa gracia y esa sabiduría para hablar con la gente. Eso es verdad. Pero hermanos, una vez tenemos eso en cuenta, debemos entender que este mundo se opone a Dios y que lo normal, lo esperable, es que rechacen el mensaje de la cruz. Joven, que tal vez vas al instituto o a la universidad, mira, que se burlen de ti, que te desprecien, que te ridiculicen, que sean condescendientes contigo, que te traten como si fuera un niño pequeño, que creen fábulas, hay que ver el pobre, que te presionen para que hagas lo que no es debido, que te traten de manipular, que te hagan el vacío. Todo eso evidentemente no es deseable, pero sí es esperable. Cuando eso te pase, no pienses que hay nada malo en ti. El problema lo tienen ellos con Cristo. Hermano, que te rechacen y se enfaden contigo es lo que debes esperar.
Que tu familia te dé la espalda, que tus amigos se aparten de ti, es lo que debes esperar. Que tengas problemas en el trabajo, es lo que debes esperar. No te extrañes cuando este mundo te aborrezca, cuando le presentas fielmente el Evangelio. Mira, recuerda que tú y yo, si somos hijos de Dios, servimos a un Señor al que este mundo crucificó. El mundo no ama a Jesús, el mundo sigue odiando, el mundo desearía que el verdadero Jesús, no el del Belén que ponen ahí con un bebé y les hace gracia y le cantan villancicos, ese Jesús les da igual. El verdadero Jesús, el de la Biblia, ellos preferirían que no hubiera existido jamás. Hay un filósofo que ha muerto que se llamaba Antonio Escotado, que es interesante leerlo, que él decía que el Jesús del pesebre es un encanto, pero al Jesús del Apocalipsis hay que matarlo. Al Jesús del Apocalipsis hay que matarlo, porque él entendía al Apocalipsis. Claro, a ese Jesús no lo quieres. El mundo sigue odiando a Jesús y va a odiar a todo aquel que le predique y le represente, va a odiar. Y ahora la pregunta que yo te quiero hacer a ti, ¿vas a pagar el precio o te vas a callar? ¿Vas a pagar el precio o te vas a moldar a las ideas de este mundo y a las actitudes de este mundo para no desencajar? El tercer punto del mensaje es la victoria de los testigos. Hermanos, la iglesia siempre será perseguida y conforme se acerque al final va a parecer que la iglesia ha sido derrotada. Eso nos enseña Juan en este texto y ahora tenemos esta escena, ¿no? Por un lado, la iglesia derrotada, avergonzada, humillada, perseguida, acallada y por otro lado ahí tenemos a los enemigos de Dios, al sistema del mundo imponiéndose, los impíos alegrándose, regocijándose. Hermanos, es muy curioso cómo este mundo se opone a Dios de la forma en la que se opone a Dios, a un extremo increíble. Fijaros, ¿no? Que no sé si habéis visto algunas veces las cabalgatas del orgullo gay, se llama así el orgullo gay, y fijaros cómo es muy normal ver representaciones de burla, de escarnio, de humillación al cristianismo. Aparece un Jesús vestido de drag queen, escenas que ridiculizan partes de la Biblia. Yo te animo a que busques alguna actitud parecida con otros tipos de fe. Busca una burla al hinduismo, una burla al islam. A Mahoma no se le ve en las carrozas LGTB. Yo no pido que se haga para nada, me parecería horrible. Pero ¿por qué contra Cristo sí? Y es curioso, es paradójico, porque eso es promovido por los mismos que se levantan como abogados de las minorías, ¿verdad? Hay que proteger los colectivos minoritarios y las políticas. No les interesa, hermanos. Mira, a la gente esta no les interesa la ciudad de las mujeres ni de los inmigrantes. No, les interesa politizar el sufrimiento para sacar rédito de ellos. Porque las minorías que no les interesan, esas las acallan, eso no existe. Los cristianos no están siendo perseguidos ni humillados. Al contrario, si te unes a ese escarnio, eres aplaudido por la sociedad. Qué curioso. ¿De verdad pensáis que es casualidad? Hay una guerra espiritual. Y tenemos a los enemigos de Dios cada vez más soberbios, alegrándose más por nuestra aparente derrota. Hermanos, a veces puede parecer que no hay esperanza para nosotros, que nuestra labor es en vano. Y llegará un día en que la palabra dice, enseña, que va a parecer que hemos perdido definitivamente, que el mal se ha salido con la suya. Pero dice la palabra que cuando todo parezca estar perdido, el Señor Todopoderoso va a soplar aliento de vida a su iglesia y su pueblo redimido va a resucitar en gloria. Mira lo que dice el versículo 11 y 12. Me encantan los peros de la palabra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos espíritu de vida, enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies. Y cayó gran temor sobre los que los vieron y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron.
Iglesia, al igual que Jesús en la cruz del Calvario, la iglesia será expuesta públicamente en su aparente derrota, pero también, al igual que Jesús, la iglesia va a ser levantada de entre los muertos, va a ser vindicada. ¿Y por qué razón la iglesia va a ser vindicada? ¿Por qué razón al final dice la palabra que vamos a resucitar y a vivir en victoria? Pues porque cuando Jesús parecía que estaba perdiendo en la cruz, realmente Él estaba ganando en la cruz. Porque cuando Jesús parecía que Él era derrotado y era humillado por el enemigo, realmente Él, por medio de su aparente derrota y de su aparente humillación, Él le estaba dando un golpe mortal al enemigo. Hermanos, porque cuando Jesús estaba siendo conquistado por la muerte, realmente era Él el que estaba conquistando a la muerte. Y eso se hizo evidente cuando 3 días después de ser sepultado, nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Hermanos, Jesús estuvo clínicamente muerto, realmente muerto, literalmente muerto. Y al 3er día Él estuvo realmente vivo de nuevo. Ese es el milagro más grande, más asombroso que hemos podido contemplar la humanidad, y de la misma manera nosotros seremos levantados de entre los muertos para gloria de su nombre. Iglesia del Señor, la misión es proclamar fielmente a Cristo en un mundo de tinieblas. Y es posible que eso a veces nos cueste hasta la misma vida, pero no nos dejemos amedrentar por las apariencias. En este mundo tenemos aflicción, pero nuestro Señor ha vencido al mundo. En este mundo puede parecer que perdemos, pero al final la victoria está asegurada, y nuestro deber es seguir predicando fielmente, esperando con anhelo el día en que seremos levantados. Y dice que cuando eso ocurra, cuando seamos vindicados, cuando la iglesia resucite en gloria, será algo visible a los enemigos de Dios. Cuando los muertos en Cristo sean levantados y los que queden vivos también sean glorificados. Dice la palabra, cuando toda la iglesia suba a los cielos para recibir al Señor en el aire. Juan dice que todo el mundo va a contemplar ese espectáculo. Yo creo en el arrebatamiento, pero el arrebatamiento será de todo menos secreto. Todo ojo le verá, toda lengua confesará que Él es el Señor, toda rodilla se doblará, y entonces todos aquellos que se estaban relamiendo ante nuestra aparente victoria, que estaban disfrutando de levantar su puño alto contra el cielo y de que la iglesia fuera humillada y avergonzada, todos aquellos que se estaban creyendo que se salían con la suya, el sistema del mundo, Satanás, todos los que estaban disfrutando de callar la voz de Dios, todos los que se alegraban del sufrimiento de la iglesia y que no consideraban eso importante y que al contrario creían que la iglesia tenía que sufrir más, esos van a temer con gran temor. Versículo 13, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7.000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Amigo y amiga que nos visitas, si hoy estás aquí sin tener una relación con Dios, viviendo a tu manera o de forma hipócrita, siendo uno aquí y otro fuera, porque no amas a Cristo, no te has entregado a su señorío, debes saber que este juicio va a llegar, que esto no es una fábula ni una historieta, esto va a ocurrir, y que Dios a ti no te va a tener por inocente. Necesitas con urgencia volverte a Dios, arrepentirte de tus pecados y creer en Jesucristo para poder estar en paz con Dios. Y también, para terminar, quiero volver a recordaros, Iglesia de Dios, que seremos vindicados, que el final va a llegar y al final se hará justicia, que todo el mal será castigado. Que tu corazón esté en paz. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Esta película va a acabar y esta película va a acabar bien. Entonces, Iglesia de Cádiz, sigamos siendo fieles a la misión de Dios. Sigamos predicando el Evangelio, exponiendo nuestras vidas al servicio del Señor. No nos acomodemos. No caigamos en el error de pensar que la vida consiste en ver películas y comer palomitas los domingos. Esa no es la vida es Cristo. No confundamos nuestro propósito. Hermanos, donde estés, piensa, ¿cómo puedo servir para el reino? Y es cierto que a veces puede parecer que vamos perdiendo. Es cierto que a veces puede parecer que el mal se sale con la suya. Es cierto que a veces puede parecer que esto es en vano. Pero hoy Dios nos recuerda y nos quiere alentar en esto. Que si somos hijos de Dios, podemos estar confiados
y gozosos porque en Cristo y a través de Cristo, la iglesia del Señor, todos nosotros somos más que vencedores. Amén. Vamos a orar.